El salón estaba lleno de risas suaves, música elegante y conversaciones que parecían cuidadosamente ensayadas. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Las copas de champán tintineaban, los trajes brillaban bajo las luces cálidas y las sonrisas se intercambiaban como monedas de valor social. Él estaba en el centro de todo. Alto, seguro, impecable. Un hombre que había aprendido a controlar cada gesto, cada palabra, cada emoción. A su lado, su prometida encajaba como una pieza diseñada a medida para su vida, hermosa, inteligente, proveniente de una familia influyente. Juntos, eran el reflejo exacto de lo que el mundo esperaba del éxito. Y entonces, la vio. No fue un impacto inmediato. Fue algo más lento, más profundo. Como una grieta silenciosa que empieza a abrirse en una pared aparentemente sólida. Estaba cerca de la salida, casi como si no perteneciera a ese lugar. Su vestido era sencillo, sin adornos, sin brillo, sin intención de competir con el lujo que la rodeaba. Pero su presencia tenía algo que ninguna de las mujeres del salón podía imitar. Autenticidad. Durante un segundo, él olvidó respirar. Porque ella no era una desconocida. Era la única persona que había estado con él antes de que todo esto existiera. Antes del dinero, antes del reconocimiento, antes de convertirse en alguien que incluso él a veces no reconocía. Ella había conocido al hombre que soñaba, no al que presumía. Y eso la hacía peligrosa. Disculpa un momento, dijo él, soltando suavemente la mano de su prometida. Caminó hacia ella con pasos firmes, pero por dentro algo temblaba. Algo que llevaba años enterrado. No deberías haber venido, murmuró cuando estuvo lo suficientemente cerca. Ella lo miró con calma. Esa misma calma que antes lo desarmaba por completo. No vine por ti, respondió suavemente. Solo vine a devolverte esto. Abrió su mano. Una pequeña caja. El tiempo se detuvo cuando él la reconoció. El anillo. Aquel que había comprado cuando aún contaba monedas. Aquel que no representaba poder ni estatus, solo promesas. Pensé que lo habías perdido, dijo él, intentando mantener la voz firme. No, respondió ella. Hay cosas que no se pierden, aunque uno intente olvidarlas. Sus palabras no eran acusadoras. Y eso, de alguna forma, dolía más. Él tragó saliva, mirando alrededor como si necesitara recordar dónde estaba. Mi vida es diferente ahora, dijo finalmente. Tengo responsabilidades, decisiones que ya tomé. Ella sonrió apenas, con una tristeza tan serena que resultaba insoportable. Sí, respondió. Elegiste. En ese momento, su prometida apareció a su lado, apoyando suavemente su mano en su brazo. Su perfume, su presencia, su perfección, todo contrastaba violentamente con la sencillez de la otra mujer. ¿Interrumpo algo? Preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Él sintió el peso del momento caer sobre sus hombros. Dos mundos. Dos versiones de sí mismo. Dos futuros posibles. Y entonces eligió. Miró a la mujer que había amado, y luego a la que representaba todo lo que había construido. Ella es mejor, dijo, con una firmeza que sonó más ensayada que real. El silencio que siguió fue absoluto. Pero ella no se rompió. No gritó. No lloró. Solo asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía desde hacía mucho tiempo. Entonces cuídala bien, dijo, cerrando la caja y dejándola en su mano. Sus dedos se rozaron por última vez. Y luego se fue. Sin mirar atrás. Él se quedó ahí, inmóvil por un segundo, antes de que las voces, la música y la vida regresaran como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Porque en el instante en que dijo esas palabras, no solo eligió a una mujer. Se eligió a sí mismo. Y no estaba seguro de haber elegido bien. Parte 2.
el día en que el pasado regresó. 3 años pueden parecer mucho tiempo. Suficiente para construir imperios. Para olvidar. Para avanzar. Pero no siempre son suficientes para sanar lo que se rompió en silencio. Él tenía todo lo que había deseado. Empresas creciendo, reconocimiento internacional, una agenda llena de compromisos y una vida que desde fuera parecía perfecta. Su matrimonio era estable, ordenado, funcional. No había escándalos, no había conflictos visibles. Pero tampoco había verdad. Había aprendido a convivir con un vacío constante. Uno que no hacía ruido, pero que tampoco desaparecía. Hasta ese día. Era una tarde cualquiera. Sin importancia aparente. Salía de una reunión, revisando su teléfono, pensando en cifras, contratos y decisiones. Y entonces levantó la mirada. Y el mundo se detuvo. Ella estaba ahí. Al otro lado de la calle. No era una ilusión. No era un recuerdo. Era real. Pero no estaba sola. Una niña pequeña caminaba a su lado, sujetando su mano con confianza. Saltaba ligeramente con cada paso, hablando sin parar, como si el mundo entero fuera suyo. El aire desapareció de sus pulmones. No supo por qué, pero algo dentro de él reaccionó antes que su mente. Observó cómo la niña reía. Cómo ella se inclinaba para escucharla. Cómo apartaba suavemente un mechón de su cabello. Era una escena simple. Cotidiana. Pero tenía algo que le dolía mirar. Algo que sentía, suyo. Entonces la niña levantó la cabeza. Y lo vio. Y en ese instante, todo encajó. Esos ojos. No había duda. Era como mirarse en un reflejo pequeño, vivo, imposible. Él dejó de pensar. Cruzó la calle sin mirar. El ruido de los autos, las personas, el mundo, todo desapareció. Su voz se rompió antes de poder terminar. Ella lo observó. No había sorpresa. No había miedo. Solo una calma profunda. Sí, respondió. Una sola palabra. Pero suficiente para destruirlo por dentro. Él sintió como el suelo dejaba de ser firme. ¿Por qué? Intentó hablar, pero las palabras se amontonaban. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Ella lo sostuvo con la mirada. Y por primera vez, hubo algo distinto en sus ojos. No era enojo. Era memoria. Porque hace 3 años, dijo con suavidad, cuando más te necesitaba, ya habías elegido. El golpe fue limpio. Directo. Imposible de esquivar. Él bajó la mirada hacia la niña. Su hija. La palabra resonó en su mente como algo nuevo y antiguo al mismo tiempo. Todo lo que no estuvo. Todo lo que no vio. Todo lo que perdió. Hola, dijo la niña de repente, mirándolo con curiosidad. ¿Quién eres? Él sintió que el pecho se le cerraba. Abrió la boca, pero no supo qué decir. Porque la verdad era demasiado grande. Y la mentira, imposible. Miró a la mujer que una vez amó. Buscando ayuda. Buscando permiso. Buscando algo. Ella guardó silencio unos segundos. Luego se inclinó hacia la niña. Es alguien importante, dijo finalmente. Él sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. No era un perdón. No era una aceptación. Pero tampoco era un rechazo. Era una puerta entreabierta. ¿Puedo? Preguntó, sin saber exactamente qué estaba pidiendo. La niña lo miró. Luego miró a su madre. Y ella, después de un instante eterno, asintió. Él se agachó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper ese momento. Hola, dijo, con una voz que ya no era firme. La niña sonrió. Y en esa sonrisa,
Había algo que no podía comprarse. Algo que no podía construirse con dinero. Algo que solo existía cuando no elegías mal. Y él lo entendió demasiado tarde. Pero no del todo perdido. Porque a veces, la vida no te da segundas oportunidades completas. Solo pequeños comienzos. Y esta vez, no pensaba equivocarse.